¿Qué tal, amigos de Luxury Angels? Estamos encantados de anunciar el episodio que tenemos hoy a una invitada especial que es Lucelia Chow de Novarise Latino. Novarise es uno de los canales que llevamos siguiendo en Luxury desde el principio de los tiempos y una de las referencias en el mundo de inversión inmobiliaria, bienes raíces y de finanzas, educación financiera en general. Novarise en estos momentos tiene más de 311.000 suscriptores y un segundo canal, Novarise Invest, con más de 82.000 suscriptores. Estamos encantados y de verdad que muy honrados con tener a Lucelia hoy con nosotros. Lucelia, ¿qué tal estás? Saludos, Rodolfo, súper bien, súper honrada de estar con ustedes en el día de hoy y wow, muchísimas gracias por la tremenda introducción, de verdad que como que tengo los cachiticos rojos. Nos agrada que vaya a juego con tu jersey, pero es que es cierto. Antes de todo, para ponernos en situación con nuestra audiencia, ¿quién es Novarise Latino y quién es Lucelia Chow y tu equipo actual? En realidad, el concepto de Novarise fue algo que se creó por las ganas de compartir la historia, ¿no? La historia de Lucelia empezando en las inversiones inmobiliarias. Yo empecé a invertir en inmobiliarios con el propósito de tener algo para mi jubilación. En realidad, esto que estamos haciendo hoy en día era una idea tan remota que nunca pensé en hacerla realidad. De hecho, el concepto de Novarise en realidad salió más que todo de Anthony con el canal. Los indicios del canal tenía que ver mucho con que yo iba a clubs de inversiones para tratar de conseguir gente con ideas afines, los mismos intereses, porque notaba que dentro de mi círculo como que ese interés no estaba. O sea, estaba chévere los amigos, la familia para janguear, pasarla bien, pero en el minuto que hablaba de las inversiones era como que, ay, ya empezó ella otra vez. Entonces yo dije, tiene que haber gente por ahí que esté interesada en lo que yo esté interesada. Y poco a poco, yendo a los diferentes clubs, contaba mi historia y en poco tiempo me di cuenta que parecíamos en un disco rayado y estaba contando como que lo mismo y una y otra vez. Y ahí fue cuando Anthony dijo, oye, pero ¿por qué no te grabas en un video y lo pones en YouTube? Y si la gente te pregunta, pues simplemente le mandas el enlace para que no tengas que estar repitiendo todo a cada rato. Y así pues tú conoces más gente porque eso al final del día también consume tiempo. Y así lo hicimos, todo empezó en inglés y como a las semanas llegaron personas y dijeron, oye, pero ¿será que tú puedes crear este contenido en español también? Y nosotros como que, wow, en realidad nunca lo habíamos pensado, pero bueno, ya, vamos a crearlo en español también para ayudar a los familiares de las personas que conocíamos al pasar de los tiempos. Y así fue como poco a poco el canal fue expandiendo. Originalmente el propósito era compartir conocimiento para la gente que está en Estados Unidos, pero la sorpresa que nos llevamos bien grande es que empezó a multiplicarse las vistas a nivel mundial. O sea, no solamente aquí dentro de este país, sino que la gente que está acá empezó a compartir los videos con sus familiares en México, en Chile, también en España. Y por ese lado estamos súper agradecidos. Originalmente empezamos, Anthony y yo, éramos, bueno, todos los directores, los creadores de contenido, los editores, todo, mientras trabajábamos tiempo completo. Y a los meses fue que dijimos, oye, yo no creo que podamos seguir haciendo esto, vamos a expandir con un editor. Y un editor se convirtió en 2, en 3, y bueno, ya ahora somos un equipo, un total de 7 personas juntos, y bueno, hasta ahorita estamos ahí bien con ese número. Qué lindo, qué historia más bonita. El hecho de tenerte yo aquí es para mostrar también a todos los inversores que tenemos en el canal de Luxury Angels. Queríamos presentar tu canal, tu persona, Lucelia. Pues yo te tengo como una referente de la inversión mundial de bienes raíces, y ya sé que este proyecto parece que llevamos poco tiempo. Yo me siento muy parte de vuestro proyecto, porque con Ángeles, cuando también montábamos Luxury Angels, hablábamos de, fíjate el canal de Novarise Latino, qué bien lo hace esta chica, y hemos visto toda la evolución hasta los vídeos tan profesionales y con toda la formación que hay ahora mismo en el canal. Pero el que estés hoy aquí nos interesa mucho la parte de Novarise Latino como consejo, la parte pedagógica y mucho la parte inmobiliaria y bienes raíces. Yo sé que tu canal tienes una parte muy grande financiera y de educación financiera en todos los aspectos, pero vamos a empezar hoy, vamos a hacer como psicología inversa, y vamos a empezar porque nos interesa tu opinión de cómo se encuentra el mercado inmobiliario en este momento. O sea, estos 4 años que llevamos hablando de cómo ayudar a la gente a invertir en un mercado boyante,
Pero ahora de repente se está sacudiendo y yo creo que en Estados Unidos pues estáis viviendo pues todo ya in situ de ese exceso que había antes de demanda. Y ¿qué está pasando para ti? ¿Cómo podrías describir la situación? Me gustaría comenzar con esta frase, ¿no? El mejor momento para invertir es cuando tú estés listo, independientemente de lo que está sucediendo en las noticias. Yo sé que en la actualidad como que hay mucha bulla en los medios de comunicación y todo hay que tomarlo como que con un granito de sal, ¿no? Sí, es muy cierto, la inflación está alta, yo sé que las tasas de interés están altas, pero las oportunidades se crean independientemente de qué situación estamos, sea en momentos fáciles o momentos difíciles. Uber, por ejemplo, fue fundada en medio de la crisis del 2008-2009. Entonces, si Uber o Airbnb, que fueron compañías que salieron más o menos alrededor de ese tiempo, lograron crecer hasta los monstruos que soy hoy en día, eso no quita que cada uno de nosotros podemos hacerlo. Lo más importante es, diría yo, el tema de la educación, estar conscientes y saber lo que estamos haciendo. ¿A qué me refiero con eso? Educarte en el tema de la inversión y tratar de entender qué es lo que está sucediendo en el mercado, ¿ok? O sea, estos son los riesgos que yo estoy viendo y qué puedo hacer yo al respecto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, nosotros no podemos hacer nada en cuanto a la Reserva Federal, lo que la Reserva Federal decide hacer. ¿No tenéis influencia, Lucelia, sobre la Reserva Federal? No, para nada. Quisiera uno, ¿no? Pero no, lamentablemente las cosas no son así. Entonces, entonces la Reserva Federal anunció que va a hacer esto, entonces, ¿qué puedo hacer yo al respecto? O entonces a lo mejor una de las tantas posibilidades sería, puedo conseguir una casa que está por debajo del valor del mercado, pero ya por ende sé que yo tengo que hacer cierta cantidad de trabajo para aportarle valor en las renovaciones, para que se vea más bonito y luego tratar de sacarle la mayor cantidad de cash flow, flujo de caja, o la plusvalía si lo que yo busco es hacer un flip y venderlo. Pero lo que estoy tratando de decir con esto es que las malas noticias siempre van a estar en el mercado y está bien que estén ahí porque si uno no estuviese consciente del riesgo, todos nos estaríamos lanzando del barranco y tomando decisiones a lo loco, y la cual tampoco es bueno. Es bien sentir miedo porque eso nos mantiene a nosotros con los pies sobre la tierra, pero no dejar que ese miedo nos paralice. Entonces simplemente entender las circunstancias que están pasando y trabajar en lo que podemos a raíz de las noticias, independientemente si sean buenas o malas. Yo sé que en el minuto que estamos prendiendo la tele hoy en día, todo es malo, pero en realidad todo es malo. Entonces, si es así, ¿por qué hay todavía tantas construcciones alrededor del mundo? Esas personas no se han paralizado. Entonces, también pensar con la otra cara de la moneda y decir, ¿qué están haciendo ellos bien que les permite a ellos invertir y cómo yo puedo implementar ese mismo concepto hasta el punto que o mi bolsillo, o mi tiempo, o mi conocimiento me dé? Y si veo que hay un salto muy grande del punto 1 al punto 10, por decirlo así, entonces, ¿qué necesito yo aprender para que me ayude a unir esa separación de tal manera que yo pueda convertirme en el próximo inversor exitoso? Qué buena la explicación. Estaba dándole vueltas según estabas hablando, un poco para quitarnos de lo que es el market timing, el momento de entrada en el mercado, que mucha gente lo va buscando como la primera inversión tiene que estar perfecta, ¿no? Yo llevo muchos años, he trabajado en banca privada, en gestión de patrimonios hace años ya, y esa búsqueda del inversor siempre de querer comprar en el momento más bajo y vender en el momento más alto, y saber que eso no lo hace nadie, no lo hace ni Warren Buffett ni nadie en ningún momento, pero lo que sí hacen los inversores exitosos o las personas que invierten bien es estar constantemente en la rueda, constantemente invirtiendo, constantemente buscando oportunidades. O sea, tú cuando ahora crees que hay algo que está bajando, pues ahí hay una oportunidad de compra. Cuando algo está subiendo, pues también es momento de rotar una cartera y de deshacer una posición, una inversión, ¿no? Pero sí que está esa idea, ¿no?, que vemos con mucha gente de dime qué es lo que está pasando para decirme que todo está bien. Cuando yo te diga que todo está bien, pues ya no será momento de invertir. Y cuando tú veas que ahora todo está mal, es el momento, ¿no? No sé si tú lo has visto en estos años de inversión. ¿Qué te parece? Sí, completamente de acuerdo contigo, porque lo que mucha gente no entiende es que si uno ve en las noticias, las cosas están muy bien, vayan a comprar,
¿qué te hace pensar a ti que los millones de otras personas no están haciendo lo mismo? Que fue exactamente lo que sucedió durante la pandemia. Todo el mundo entró en colaboración con el dinero que estaban recibiendo del estímulo, la oportunidad de trabajar de casa, la gente tenía más tiempo para absorber contenido, entonces todo el mundo de repente quería ser dueño de casa o quería ser inversionista. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos cierto número limitado de propiedades disponibles en el mercado y todo el mundo está tratando de entrar, lo más lógico es que simplemente los precios suban, porque el ganador va a ser siempre el que está dispuesto a poner más dinero. Totalmente. Entonces, inconscientemente uno quiere escuchar las buenas noticias, pero no se dan cuenta que esas buenas noticias también trabajan en contra de uno. Y volviendo a tu tema, Rodolfo, uno siempre está buscando por ese momento exacto que las casas bajen, las casas caigan. Pero ¿qué pasa si en el momento que las casas caigan tú también pierdes tu trabajo? Entonces, ¿de qué te valió esperar por ese momento apropiado, que fue lo que sucedió en el 2008, en el 2009, que sí, las casas estaban re baratas, pero no todo el mundo tenía el poder adquisitivo, no tenían el empleo, no tenían los ingresos necesarios. Entonces, por eso siempre vuelvo a la frase que dije al principio, el mejor momento para comprar es cuando tú estés listo, porque tú puedes estar listo financieramente y tienes la plata acá. A lo mejor el precio de la propiedad no es ideal, pero como inversor inteligente es la responsabilidad de cada quien buscar cómo aportar valor y crear una oportunidad para cada quien. A lo mejor no es la respuesta ideal que muchos quisieran escuchar, sí, pero tanto tú como yo sabemos que esa es la realidad. Si fuera así de fácil, todo el mundo lo estaría haciendo. Sí, la respuesta ideal, o sea, muchas veces algunos de las personas de la audiencia que nos ve quieren una respuesta fácil. Nosotros estamos acostumbrados en los medios sociales a que buscan un short, una palabra de un minuto, un consejo de un minuto donde me digas, dime lo que tengo que hacer. Pero la experiencia de la gente que invierte mucho tiempo es que las inversiones son a medio largo plazo, que las cosas a medio largo plazo bien hechas se van a revalorizar y que ese es como el camino que tienes que ir andando, ¿no? En cada momento encuentras una oportunidad. Yo, como decías, estaba pensando, ¿qué ha pasado estos años que había dinero regalado tan barato, podías cogerte una hipoteca, pues que todo el mundo lo hacía y era fácil? Pero como que siempre hay una vuelta y una oportunidad. Ahora, con los tipos tan caros, si tú encuentras una oportunidad, lo que tienes que pensar es, bueno, pero esto está carísimo, ¿cómo voy a pagar esta hipoteca siempre? Bueno, pues si tú tienes un buen plan, si los tipos vuelven a bajar, podrás refinanciar. O sea, que no te tienes que plantear, quiero que sea la oportunidad barata, los tipos baratos y que todo encaje, sino estar siempre en movimiento, ¿no? Coincido contigo plenamente y que eso pues es la experiencia de los profesionales. Te quiero preguntar sobre, en Novarray se habla de inversión en todo tipo de plataformas y hay un vídeo que hemos visto hace poco que me ha gustado especialmente, que es ¿en qué invertir dinero en 2023 cómodamente desde tu casa? Lo vamos a dejar por aquí en alguna de las esquinas para que lo vea la gente. ¿Tú prefieres, Lucelia, la inversión directa en inmuebles, en bienes raíces, o a través de plataformas o REITs, o es indiferente? Depende del momento. Tal cual como lo acabas de decir, la palabra es depende. Depende de la situación financiera o económica que tenga la persona en ese momento. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo no empecé con bienes raíces todo el tiempo porque recién salía de la universidad, recién empezando un trabajo. Quisiera uno pues tener varios lotes de edificios, pero la cuestión no es así. Uno empieza ir apartando poco a poco y uno busca los puntos de entrada que sean asequibles para uno. Entonces, una manera como yo empecé es a través de la bolsa de valores. Obviamente, como todo principiante, también cometí mis errores, no sabía, me dejé llevar por lo que decían muchas personas, también me dejé llevar por el tema de Bitcoin. Perdí algo de dinero al principio, pero poco a poco uno le va como que agarrando la experiencia. Cuando vayas a perder, no pierdas la lección. Pierdes el dinero, pero se puede recuperar, pero no pierdas la lección, ¿no? Porque eso siempre va a estar ahí. Y entonces poco a poco uno utiliza esas inversiones pequeñas para ir generando capital para, vamos a decir, multiplicar y acelerar el proceso de acumulación de capital hasta llegar a ese punto en el que tú puedas comprar una propiedad. Obviamente, donde yo estoy ahorita mismo, mis inversiones preferidas, pues obviamente están los inmobiliarios, porque ya hemos visto que con el pasar de los años es casi que recession proof. Maybe hay un ajuste en el mercado en ese momento, pero si aguantas ahí y haces todo bien y manejas los riesgos de una manera consciente, por decirlo así, con el pasar de los años uno acumula plusvalía y con esa plusvalía uno puede sacar el apalancamiento y sí, puede comprar más propiedades o seguir invirtiendo
una y otra vez. Entonces, para cortar la respuesta, no es que hay una preferencia de una sobre la otra, sino que más bien está entender en qué momento estás tú en tu vida y ver qué es lo que tu dinero te puede aportar y cómo puedes multiplicarlo sin importar la cantidad de dinero que tú tengas, porque al final del día tú puedes tener millones y millones de dólares o de euros, pero si tampoco lo sabes administrar, está muy claro que eso uno lo pierde de la noche a la mañana. Un ejemplo está muy claro con los jugadores de lotería que ganan millones y millones y en menos de un año lo pierden todo, porque el juego de administrar el dinero es un don, es un regalo. El dinero hay que respetarlo. No hay que tenerle miedo, que yo creo que lamentablemente en muchas culturas, sobre todo en Latinoamérica, como que nos han enseñado a tenerle miedo al dinero, pero no, uno tiene que respetarlo y simplemente saber hasta qué punto uno puede llegar con lo que tiene, y si uno lo multiplica, pues también buscar las maneras de controlar esos riesgos para permitir a nosotros seguir multiplicando ese dinero. Muy bien, totalmente de acuerdo. Me has puesto en la senda de la educación financiera, ¿no? Y al preguntarte sobre las diferentes plataformas, realmente me ha gustado la respuesta de decir que depende del momento. O sea, que hay muchas alternativas, muchos instrumentos, unos más sencillos, unos que los puedes utilizar cuando tienes poco capital y otros, y van siendo todo como puentes. Me ha gustado mucho hacia una inversión directa, a que uno quiera asumir determinados riesgos. Me ha recordado la anécdota de Warren Buffett por lo de los jugadores de lotería. Dice que cuando fue no sé si era de viaje de luna de miel con su esposa a Las Vegas, y dice que al ver una ciudad basada toda en que la gente jugaba y se dejaba su dinero, le decía a su mujer: creo que nos vamos a hacer millonarios. Como viendo que la gente tiene esa tendencia a regalar el dinero, a perderlo, decir, pero aquí está claro por probabilidades que esto no es una inversión, o sea, que aquí la banca gana y el 95% vais a perder el dinero y se lo va a quedar uno. Así que efectivamente en el mundo de la inversión es como, bueno, céntrate, ve invirtiendo, edúcate y vas a ir aprendiendo. Sabes que España somos un país eminentemente ladrillero, decimos aquí. Es decir, que nos gustan mucho los inmuebles. Tenemos uno de los porcentajes mayores de Europa de bienes raíces, de inmuebles en propiedad. Muy poca gente alquila porque nos encanta. Nos lo han inculcado, no sé si es esta raíz latina, a los padres de cómprate una casa, en cuanto tengas un trabajo, cómprate una casa. Para ti, en general, dentro de todos los tipos de inversiones, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas de los bienes inmuebles? Bueno, esa respuesta lo veo como que muy broad, como le decimos acá, ¿no? Porque todo también depende de cómo uno ve el inmueble. ¿Estamos hablando de inmueble como inversión o estamos hablando de un inmueble como casa propia, ¿no? Lo que voy a compartir es muy probable que no le guste a mucha gente, pero es algo que yo también aprendí de Robert Kiyosaki. La casa de uno, el inmueble de uno donde uno vive, no es un activo. En realidad es un pasivo, es una deuda. Porque tú tienes que trabajar con tu sudor de frente, con energía, todo, y darle todo lo que tú tienes de una manera activa para mantener esa casa, sabiendo que puede haber un riesgo de que tú o tu pareja o los miembros que están contribuyendo con esa casa puedan perder el trabajo y pueden encontrarse en aprietos. Entonces, mi manera de ver las inversiones en bienes raíces es que yo me enfoco más que todo en construir un portafolio estable de propiedades para inversión primero. Asegurarme que todos estén dando un flujo de caja al final del mes, que la hipoteca se esté pagando y que con el pasar de los años vaya aumentando esa plusvalía que me permita seguir comprando y seguir expandiendo ese portafolio. Yo sé que mi modelo de vida, por decirlo así, no va acorde con muchas personas, más que todo por el tema de eso que nos inculcaron desde pequeños, ¿no? Primero es tu casa y después todo lo demás. Pero al final del día, la manera como yo lo veo, y ya estamos entrando en un ámbito más espiritual, la casa, tu hogar, la haces tú, independientemente del tipo de propiedad en donde tú estés. Entonces, el hecho que yo esté alquilando mi apartamento o la casa donde nosotros deseamos vivir en el futuro, eso no quita que sea más o menos hogar, porque el hogar en realidad lo estamos haciendo nosotros en familia, Anthony y yo, y eso es lo que importa al final del día. Y en realidad no estás botando el dinero, porque eso también es cuestión de mentalidad, ¿no? Tú estás intercambiando dinero por el derecho de poder vivir en una casa.
que muchos no lo ven de esa manera cuando están comprando una casa con hipoteca. Tú en realidad también estás pagándole al banco tu derecho de tener la casa. Que es más dueño de la casa que tú, el banco, ¿no? Exactamente, el banco es dueño de la casa, no tú, porque generalmente uno cuando compra una propiedad trata de poner la menor cantidad posible de entrada, ¿no? De enganche o down payment, dependiendo del país que nos estén viendo hoy en día. Y en realidad, o sea, si lo comparas en proporción a lo que tiene el banco, o sea, tú lo que tienes es 20% de ese patrimonio y el banco tiene el 80%. Y si pones 30, pues todavía el banco te sigue ganando. Eso no es sino hasta el año 15 por ahí que medio se igualan las cosas. La mitad del patrimonio. Sí, ajá, como que se balancean las cosas y aún así el banco todavía tiene todos los derechos de la casa por encima de ti porque está en un contrato que tú mismo firmaste y que a veces uno lamentablemente no ha entendido bien lo que estaba firmando, que también son otras cosas que suceden bastante, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial y por eso tanto tú como nosotros acá en Overrise creamos contenido educativo para enseñarle a la gente también para entender lo que están firmando. Entonces ese es mi punto de vista en el tema de las inversiones. Entonces no sé si tu audiencia a lo mejor estén de acuerdo o en desacuerdo conmigo, pero es mi punto de vista. No, tiene que estar o no, tiene que entenderlo porque de esto se trata la educación financiera, de poder ofrecer puntos de vista diferentes y que lo vea. Es muy buena la perspectiva, la aportación de que el banco es el dueño de la casa, que se nos olvida muchas veces cuando compras una vivienda, decir, oye, que te ha dejado el 80%, el 90%, pues lo tienes que devolver. También hay otro punto que estamos viviendo o hemos vivido hasta ahora unos momentos en que el banco te ha regalado el dinero, o sea que te ha dejado, sigue siendo el dueño, pero el interés que te ha cobrado es tan poco comparado con otros momentos de la historia, con lo cual ha sido un momento pues muy bueno de hacer inversiones que te faciliten esa entrada para poder comprar la vivienda. Quería, no sé, compartir contigo también esa idea de que dentro de todos los activos financieros, estando de acuerdo con la idea de Robert Kiyosaki, pero que el mundo inmobiliario también nos ofrece como una seguridad. De alguna manera, ¿no? La gente es como, oye, me gusta ver los activos y cuesta más entender para mucha gente la bolsa o que estás comprando empresas o participaciones, pero esa idea de la seguridad que ofrece el poder tocar los ladrillos. Esa es un poco la idea de España cuando te digo que somos ladrilleros, que nos gusta decir, bueno, pero es que esto lo estoy viendo, está aquí, yo lo veo todo, lo he reformado. Y por otro lado, que sí que a largo plazo, o sea que es una inversión que es segura, no será la más rentable de todas o tendrá algunas más inconvenientes, pero que tiene una rentabilidad en largo plazo ascendente. No sé qué te parece. Yo diría que todo depende de lo que está buscando la persona. O sea, yo en particular, yo no diría que una inversión sería mejor que la otra, sino volvemos al tema de la estrategia, que es lo que tú estás buscando hacer. Entonces, por ejemplo, yo me enfoco mucho en el tema de la diversificación, es decir, diría tener un poquito de cada cosa, pero que al final complemente hacia una meta más grande, hacia un paraguas, ¿no? Porque también está el dicho de que mucho hace poco abarca, entonces tampoco dividir la atención de una manera muy, en 100 muy valores, extensa. Sí. Ajá, pero saber ciertas categorías. Entonces, vuelvo al tema de Robert Kiyosaki. Ha sido tremendo mentor. Mi vida no hubiese cambiado si no fuera por sus libros. Y yo también me baso mucho en la filosofía de Robert Kiyosaki, que es importante tener 4 tipos de activos. El primero, obviamente, tus inmuebles. Yo estoy 100% de acuerdo que el tener bienes raíces es algo que tú puedas tocar. Ese sentimiento no lo va a eliminar nadie. Eso es un sentimiento de seguridad, de saber que algo físico está ahí y que está siendo utilizado como respaldo para otras cosas, para el crecimiento. También le da confianza a los otros inversionistas que pueden estar trabajando contigo en el futuro. La otra sería invertir en la bolsa. La tercera sería invertir en la bolsa, no en la bolsa, en metales preciosos. Y la otra en recursos naturales, porque al final del día uno siempre necesita comer, uno necesita de la gasolina y todo lo demás. Entonces, en términos de la bolsa, no me voy a adentrar tanto a eso porque yo sé que hay personas que conocen mucho más de la bolsa que yo, pero tanto Anthony como yo invertimos en la bolsa para obtener acceso líquido a los fondos, porque como bien sabrás, Rodolfo, los bienes raíces no son tan líquidos. O sea, yo puedo querer vender una casa, pero lo más probable es que tenga que esperarme unos 30 días si es que el mercado está bien caliente, o a veces hasta 3 meses dependiendo del tipo de inmueble que estás vendiendo. Por ejemplo, en los inmuebles de lujo se tardan mucho más tiempo en vender porque es una compra que es mucho más selectiva. Entonces,
hay veces que uno no puede quedarse de brazos cruzados esperando 30 días o 3 meses para acceder a los fondos. Entonces, de ahí es que nosotros recurrimos a la bolsa de valores, porque es algo que tú llegas, te metes a tu plataforma en línea, ¡pum!, sold, y dentro de unas horas, dependiendo del tipo de cuenta que tienes, puedes obtener el dinero en el mismo día, o si tienes un poquito más de tiempo, pues te esperas tus 48 horas a que el dinero llegue tranquilamente a tu cuenta bancaria. Pero aún así, 48 horas le gana a tener que esperar 30 días. Lo mismo sucede con los metales preciosos, que con el pasar del tiempo, sin importar el nivel de conocimiento de educación financiera que pueda tener una persona, en cualquier parte del mundo donde tú vayas, todo el mundo va a reconocer lo que es el oro y la plata. sin saber nada. Tú le sacas a alguien una moneda de oro o una moneda de plata, inmediatamente esas monedas van a resaltar. Y una de las cosas que también he aprendido con el tiempo es que los metales preciosos se ajustan a la inflación. Es decir, tú puedes tener una moneda de oro desde 1930, por decirlo así, y ya hoy en día, en el 2023, ese valor, una onza de oro, cuesta más de $2,000 en comparación a cuando estaba el oro en ese entonces. Entonces, nos gusta como que estacionar nuestro dinero en cosas que se vayan apreciando el valor, porque vamos a decir que se van a llamar inflation proof, ¿no? Obviamente también tenemos otro tipo de inversiones. A prueba de la inflación, ¿no? O una prueba de la inflación. A prueba de inflación. A prueba de inflación, sí. Obviamente también tenemos otro tipo de inversiones. Invertimos en deuda y otras cosas que son instrumentos un poquito más complejos. Pero yo diría que lo básico, si uno está buscando una manera de empezar, es empezar por ahí. O en metales o un poquito en la bolsa, obviamente de una manera educada, y eventualmente transicionar a los bienes inmuebles que obviamente requieren de un capital mucho más alto. Me ha sorprendido porque fíjate, cuando hablamos con cada persona de inversores, de cuál es tu cartera o tus 4 grandes pilares de tu cartera, pues nos encontramos con renta fija o cash, y tú lo has cambiado por recursos naturales. Luego me has dicho que también inviertes en deuda, en bonos, y luego hayas quitado las criptos. ¿Qué ha pasado, Lucelia? O sea, las criptos están ahí. Yo no he sacado, no he movido el dinero. Sigue ahí. Bueno, creía que habías deshecho las inversiones, pero ha sido... No, están ahí, pero no es algo que monitoreo activamente. En parte por falta de tiempo, y en dos, también porque entiendo que es un tipo de inversión que es bien volátil, y entonces de nada me sirve estar chequeando mi aplicación todos los días y que se me hagan nudos en el estómago. Yo simplemente lo dejo ahí, y sí lo chequeo de vez en cuando. Diría que cada trimestre chequeo a ver cómo le va, pero ok, ya esto pasó en las noticias, ya sé que va a caer, mejor ni los miro. Y como siempre digo, si vas a perder, que no pierdas la lección. No, que bueno, cada oportunidad de equivocarse es una lección nueva, ¿no? Ahora mis hijos, enseguida, el mayor me está diciendo, tiene 15 años, va a cumplir 16, me decía, oye papá, mis amigos están hablando de montar una empresa que van a vender ropa, y yo digo, apúntate al carro y empieza ya, porque es la primera oportunidad de fracasar. A ver cuánto antes fracaséis y aprendáis las experiencias de haber montado eso. Yo lo he hecho muchísimas a lo largo de mi vida, y ahora en vez de pensar, uy, qué mal, que en España tenemos ese sentimiento de, uy, le ha salido mal, monté una empresa de pequeño de ropa y le salió mal. Creo que en Estados Unidos hay un sentimiento mucho más emprendedor en ese sentido, de decir, oye, mira qué bien, esta persona montó una empresa y luego montó otra y luego montó otra. Se ve como algo más positivo. Pero yo diría que tiene más que ver con el círculo de uno, ¿no? Porque inclusive aquí también se ve bastante eso. Entonces, por eso las veces que nosotros llegamos a conocer personas que se enfocan en lo bueno y en el aspecto positivo de las cosas, como que nosotros atesoramos bastante esas relaciones de amistad, porque sobre todo en el mundo del emprendimiento es bien difícil. Hay más chances de que fracases a que te salgan las cosas Totalmente. Bien. Y el tratar de enfocarte en un momento tan difícil, que estar fracasando en la lección positiva, es lo único que te queda. Sin embargo, es lo más difícil hacer en un momento como ese, sobre todo si tu círculo no te está apoyando. Y una de las razones por la cual No Rise existe es también para eso, como para dejarle saber a las personas de que, oye, está bien fracasar, yo sé que no es ideal, pero trata de no enfocarte tanto en lo que perdiste, sino que más bien enfócate en qué es lo que aprendiste de eso, de tal manera que cuando vuelvas a repetir esa experiencia
ya lo haces diferente. De hecho, en nuestra entrevista, Ángeles también mencionó lo mismo. Todos los días es una experiencia para ustedes de aprendizaje. Sí, hay aprendizajes que son un poco más dolorosos que otros, pero siempre se enfocan en el proceso de aprendizaje. Y yo creo que eso falta bastante, sobre todo en las culturas latinas, porque estamos muy acostumbrados como que a la cultura del castigo, ¿no? Entonces, si lo hiciste mal, entonces bla, 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 bla. Y entonces ya queda el niño traumado de que, oh, ya no voy a repetir esa experiencia. Pero todo eso viene con el tiempo y con el crecimiento. O sea, tanto del lado de ustedes, también me estabas contando que has tenido momentos que han sido bien difíciles, pero yo siempre te veo sonriente y siempre buscándole el lado positivo a las cosas. Qué bonito. Oye, pues sí, porque compartimos ese espíritu y qué lección, ¿no?, para la gente que ve Nova Rise. Desde aquí, desde Luxury Angels, en este momento os invitamos a que os suscribáis al canal de Nova Rise porque de verdad que merece la pena. Vais a aprender un montón como aprendimos nosotros y seguimos aprendiendo cada día. Pero quedaros con esa lección de Lucelia que nos ha encantado, de que hay que aprender equivocándose, que en este caso, en el mundo de los bienes raíces, de la inversión y de la compra de casas, pues que todo va a tener lecciones, que no va a ser todo rodado y que va a haber dificultades, pero que hay que afrontar y verlo, pues llevártelas a la mochila como, mira, he superado esta prueba. Lucelia, me vas a dejar, como este es un canal de casas y de comprar casas, y yo sé que tú atesoras muchísima experiencia, que me hables un poco de cuáles son los tipos de inversión de bienes raíces. Así, nos puedes hablar del mercado de Estados Unidos que tú conoces bien, lo que tú ves de los diferentes tipos de inmuebles que puedes comprar y en qué te puedes especializar y qué te gusta más, diferentes tipos de casas. Te hablo de single homes, family homes, de cuáles son las diferentes inversiones, flips. Bueno, este es el país de las maneras creativas de invertir en bienes raíces, diría yo. Mientras que yo recuerdo que cuando estaba creciendo en Venezuela, como que la manera de comprar una casa es cómprate una, dos, tres casitas, el famoso concepto de single family homes. Aquí me vine a dar cuenta que existe una variedad de modelos de invertir en bienes raíces, empezando por los single family homes, por lo que le llaman multifamiliares. Por ejemplo, tú puedes comprar una casa que tenga 4 apartamentos y eso todavía es considerado una casa unifamiliar en el aspecto de las hipotecas, entonces todavía puedes calificar para tasas de intereses relativamente bajas. Y ya cuando tienes de 5 propiedades en adelante, entonces es catalogado comerciales. En términos de propiedades comerciales, también hay un gran rango de propiedades que pueden ir desde casas de 5 familias en adelante o de edificios, así como centros comerciales, así como edificios para almacenamiento, lo que le dicen acá storage, y ahorita lo que está bien de moda, el tema de las oficinas, ¿no? Que agarran varios edificios y lo van segmentando y van rentando cada cubículo. O sea, oportunidades en realidad hay bastante. Pero ahora ya viviendo lo que es la pandemia, me di cuenta que lo básico siempre gana. Al final del día, las propiedades que le fueron mejor en mi portafolio terminaron siendo las single family homes. Porque ¿qué sucedió con la pandemia? Que mucha gente, oye, yo no quiero el vecino, está muy cerca de mí, entonces mis hijos no pueden salir a jugar al patio porque también está el vecino. Y poco a poco la gente que estaba en los multifamilies terminaron yéndose hacia los suburbios, terminaron yéndose a los single family homes porque tenían más espacio, también por el tema de que habían varios miembros trabajando desde la casa. Entonces, si una pareja tenía Zoom meeting de un lado, tenía que gritar para que no chocara con el de la otra persona. Entonces, como que una y otra vez, a pesar de los años, a pesar de lo moderno que se va convirtiendo la sociedad, como que todo vuelve a lo que es básico y es los single family homes, en mi caso. Qué interesante y qué lección, que te estaba escuchando y digo, fíjate, al final lo que nos está diciendo es que el sentido común de alguna manera en la inversión es como, mira, ¿qué creo que va a tener una proyección? Pues las cosas sencillas, ¿no? Aquí somos también muy fans de ir a por las cosas seguras, bien trabajadas, y tener un horizonte un poco medio plazo y largo plazo, ¿no? Y cuando mucha gente nos viene, oye, ¿nos recomiendas algo que pueda dar un 12% garantizado seguro? Y digo, 12% seguro, que no hay nada en el mundo, o sea, ¿qué quieres que te diga? Lo que te recomiendo es busca buena ubicación, muchas horas buscando un buen activo y pues eso que nos estabas diciendo tiene todo el sentido. Hemos hablado de tu distribución de inversiones. Yo me podría tirar horas, ¿sabes, Lucelia? Hablando de dónde invertir, de qué cosas has hablado, de todo el tipo de inversiones. He pensado, y los REITs, no sé si lo verías o es una de esas inversiones que hemos hablado antes, semifinancieras más cercanas a la bolsa, pero vamos a
pasar ya a la parte de Novarise y de la inversión en educación financiera. Hemos mencionado a Robert Kiyosaki aquí, nos ha marcado los dos, por lo que veo, nos ha influido en algún momento. Yo también he leído el libro Padre Rico, Padre Pobre y siempre pienso en muchas de esas lecciones, las comento a mis hijos ahora. ¿Tú crees que la educación financiera e inmobiliaria puede ayudar a cambiar vidas? Definitivamente, porque volviendo al tema que mencionaste anteriormente, Rodolfo, el hogar es algo que es intrínseco de uno, o de la cultura. O sea, uno sueña siempre con tener un hogar, una casa. Y al tener una casa es como que la estabilidad se refleja bastante en las familias. Y me parece algo que en realidad es insólito, que no se enseñan en las escuelas. Nos enseñan cómo sobrevivir en el mundo de la tecnología, cómo ser doctores, la cual está bien, pero al final del día eso no es lo que uno se puede llevar a la casa. De hecho, aquí hay muchas estadísticas que comprueban lo fatal, por no tener otra palabra en mente ahorita, que puede ser para una familia ser desalojada de su hogar y tener niños con ellos. Entonces, la educación financiera, en especial en la parte inmobiliaria, es algo que es tan básico, tan primordial, que es necesario para cada persona. Empezando del tema de, ok, entendamos lo que es el crédito, porque tristemente uno cree que el crédito es solamente para sacar tarjetas de crédito y comprar cosas, pero no, el crédito es la fundación que te va a permitir hacer muchas cosas más, incluyendo, por ejemplo, en Estados Unidos, el crédito es algo primordial hasta para calificar para ciertas posiciones de trabajo. Entonces, por ejemplo, si vas a entrar a trabajar a la banca, lo mínimo que exige el banco es que tengas un buen puntaje crediticio. Así. Y han habido casos que la gente ha perdido su oportunidad de entrar a un buen puesto simplemente porque no cumplían con un mínimo del crédito. Claro, la mayoría de los trabajos no se basan en eso, pero si eres una persona que está considerando entrar en la banca, pues tienes que tener eso en mente, por lo menos aquí en Estados Unidos. Y empezar lo más temprano posible. Con eso no digo sentar a los niños y explicarles el proceso de cómo comprar una hipoteca. Pero yo lo hago, Lucelia. Está bien, está bien. Yo le cuento esos rollos y dicen, pero ¿sí? papá... Bueno, en el futuro te lo van a agradecer. Sí. Pero algo así tan básico como enseñarle a los niños la diferencia entre una deuda buena y una deuda mala. Entonces, uno escucha eso. Yo me acuerdo que cuando yo lo escuché por primera vez, yo, ¿qué es eso? Todas las deudas son malas. No, yo quiero mi cuenta bancaria con no sé qué cuántos de ahorros. Pero sí existen deudas buenas. Las deudas buenas son las que se pagan solas sin tú tener que estar trabajando y partiéndote el lomo y sudando a todo dar para poder pagarlas. Las deudas malas son aquellas que te quitan el sueño en la noche, que te frustran, que no te dejan estar tranquilo y que eventualmente vas a tener que ponerle más y más y más horas para salir de ellas. Entonces, empezar desde ese paso y obviamente ya cuando llegue el tiempo apropiado, enseñarle la importancia de lo que es entender el mercado inmobiliario, porque al final del día todo se basa en educación. Y de hecho, si vamos y recontamos lo que han sido los bajones de la historia, en el mercado inmobiliario, todo se debía al hecho de que los compradores que estaban en ese momento activos no tenían conocimiento de cómo funcionaba el mercado inmobiliario. Se dejaron llevar por un boom, se dejaron llevar por una tendencia. Entonces, si el vecino y mi peluquero ya está comprando propiedades, entonces yo también debería comprar propiedades, cuando en realidad uno tiene que entender no solo cómo se mueve el mercado, sino la psicología que está detrás del comprador. Muchas de las cosas que suceden en el mercado tienen mucho que ver con la psicología de cada persona, el miedo de perderse esa oportunidad y entrar a ciegas. Te quería decir, o sea, que la parte de educación financiera la damos por obvia, ¿no? Cuando estamos en canales como este, que llevamos ahí comunicando muchas cosas y queremos hacer, vamos a hablar de un vídeo de cómo es el apalancamiento con otra cosa y de repente cuánta gente nos llega y nos hace preguntas que dices, pero yo creía que esto lo sabía todo el mundo y no, lo sabemos porque nos gusta mucho esto, llevamos muchos años, pero no toda la gente tiene esta suerte. Entonces, el hecho de contar con canales como el tuyo, de poder enseñar esas cosas, estoy totalmente de acuerdo que se debería enseñar en los colegios. Yo cuando hablo con mis hijos digo, pero nadie os está enseñando lo que es el interés compuesto o como la aplicación de las matemáticas para lo que luego es la vida, para las inversiones, para decir, ¿por qué invertir una vivienda que crece el 3% durante 20 años se va a duplicar el valor de tu inversión y de tu activo en 20, en 10 años? ¿Y qué poder tiene eso, ¿no? Y que lo entiendas. Qué grandes, ¿no? Pues que haya, pues eso, canales como tuyo donde podéis habláis de esto y ayudáis a la gente a ir entendiendo todas estas cosas. Háblanos, volviendo de
esto del el proyecto de Nova Rise Latino. ¿Cómo os planteasteis, que has comentado un poco al principio, si nos puedes dar un poco más alguna pista? ¿Os planteasteis crear el canal y luego un proyecto educativo? ¿En qué momento estáis ahora? ¿Estáis centrados en el proyecto educativo? ¿Hacéis también parte de inversión? ¿Qué hacéis? Cuéntanos. Sí, claro. Pero antes de continuar, también quiero darte tus kudos, como dicen, porque No Rise Latino no es el único canal que está enseñando. De hecho, ustedes hacen un excelente trabajo también enseñando a la audiencia de ustedes y la calidad del contenido es inigualable. O sea, tienen una manera de explicar muy, muy buena. Entonces, yo no me puedo llevar todos los créditos. Ustedes también hacen Gracias. Y bueno, en el tema de Nova Rise, la misión de Nova Rise continúa siendo la educación. Hacer la educación financiera simple, de una manera que sea fácil de digerir para la audiencia, independientemente de su estatus socioeconómico y el nivel de conocimiento que tiene cada persona. Y entre las metas que nosotros tenemos en Nova Rise es la expansión a otros lenguajes en este año. Entonces ya poco a poco, no tengo una fecha exacta todavía porque como estamos en enero, todavía estamos como que en el proceso de planificación de las metas, pero sí nos gustaría al menos ya expandirnos a otro lenguaje. Que todavía no sé porque Anthony es el que está trabajando en esos detalles, pero sí nos gustaría seguir expandiendo y darle la oportunidad a otras personas que no necesariamente hablan el inglés o el español también a tener acceso a ese tipo de oportunidades. Porque, como sabrás, Estados Unidos es un país hecho por inmigrantes y cada día tenemos cientos y cientos de inmigrantes llegando que buscan su sueño americano, que buscan crecer y buscar una mejor calidad de vida. Y si nosotros podemos aportarle un granito de arena a lo que ellos hacen, pues bienvenido sea. Ya es contenido que está creado. Lo único que tenemos que hacer es enfocarnos en que la traducción sea de calidad y que obviamente les aporte valor a la vida de cada persona que se está sintonizando. Muy bien, Lucelia. Te iba a hacer una recomendación, si me permites, que lo hagáis en indio, para la India, que creo que es una de las contribuciones más grandes que va a haber a la clase media. O sea, igual que en Europa la clase media cada vez está bajando, hay más ricos y más pobres y clase media y menos, pues en India pues parece que podría ser un buen mercado. Si os adelantáis y hacéis traducciones al indio, vais a ser pioneros en la India en la educación financiera e inmobiliaria. ¿Qué líneas tenéis ahora mismo de negocio? O sea, los objetivos, ya me has comentado eso. ¿Nos puedes dividir un poco qué es Nova Rise, no sé, como empresa? Bueno, Nova Rise como empresa, vamos a decir, es que no sé, es tan extraño. Pero sin embargo nos ha resultado, ¿no? Entonces estoy tratando de la manera más sencilla de como que simplificarlo. O sea, nosotros de frente somos un modelo de educación financiera, pero en la parte de atrás somos como un puente que ayudamos a todos a conectarse con oportunidades, tanto la audiencia como los proveedores de servicios que vienen hacia nosotros en busca de ese cliente que ellos buscan a servir. Y es un modelo que ha funcionado en los últimos 3 años que ya tenemos en existencia y que ha funcionado muy bien. Somos muy selectivos con los servicios porque al final del día todo tiene que ver con la marca, ¿no? Entonces hemos creado ese nivel de confianza con la gente de que si uno quiere información correcta, neutral y que vayan directo al punto, ya uno tiene que venir directamente a Nova Rise. Y de ahí los conectamos con ciertos servicios que nosotros sabemos que van a complementar a nuestra audiencia. En ese ejemplo está empresas como Fund and Grow, que les permite a nuestros usuarios a tener acceso a crédito comercial, la cual es muy importante, ya que ese tipo de crédito se mantiene separado del crédito personal. Entonces, de esa manera no te afecta tanto en caso de que estás buscando un trabajo y que pues tengas un bajón en ese punto. En caso de que quieras trabajar en banca, ¿no? Sí. También tenemos conexiones a personas que se dedican a hacer préstamos comerciales para negocios. Tenemos muchas personas que nos siguen alrededor del mundo que son dueños de negocios, que tienen sus negocios aquí, así como también buscan ejecutar o implementar un modelo de negocio en este país también. Entonces, son cosas que se complementan, no necesariamente tiene que ver con bienes raíces, pero como que tratamos de entender quién es nuestro consumidor, o sea, la persona que en realidad consume nuestro contenido. Y sí, la base, el fundamento empezó con bienes raíces, pero ahora nos estamos dando cuenta que nuestra audiencia es mucho más sofisticada que simplemente
solamente hablar de bienes raíces. Tenemos muchos empresarios, muchas personas que, como en el caso de ustedes, han logrado crear un patrimonio, pero que lamentablemente están en un país que está inestable políticamente y que buscan estacionar su dinero en el exterior, sea en España o sea en Estados Unidos. Entonces, ese en realidad es nuestro modelo de negocio, ser como que ese punto central para ayudar a la gente a conseguir oportunidades, tanto del lado de la audiencia como del lado de los negocios. Qué interesante, Lucelia. Pues nada, desde aquí animamos a la audiencia que vea Luxury Angels y que contacte con vosotros si quieren dirigirse a estas plataformas de proveedores, también por la parte de educación financiera. Y no sé, ya para terminar, hemos disfrutado, no te queremos robar más tiempo, hoy estamos, pues bueno, son las 7 de la tarde en Madrid. ¿Y qué hora tienes en Nueva York en esta conexión? Son las 1 p.m., o sea, que está relativamente temprano. Pues tenemos estas 6 horas de diferencia, que veáis también la oportunidad para toda la gente en el mundo financiero y educativo, cómo dos empresas se pueden conectar a tantos miles de kilómetros y estar haciendo una conexión, un programa educativo, y que no deja de ser, pues en el fondo, proyectos empresariales, que veáis que es sencillo, que al final se puede hacer y que dos empresas que lo pueden hacer mutuamente. No sé si nos quieres dejar algún consejo para nuestros inversores y compradores, algo, un tip de lo que ha sido tu experiencia en estos años, alguna recomendación de toda esa savia que te inunda financiera y educativa, lo que mejor te haya funcionado a ti o que más le repitas a la gente que va a Nova Rise. Lo que siempre le repito a la gente es: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Deja de estar esperando por esa oportunidad apropiada, porque ya, como lo mencionamos, puede que llegue la inversión apropiada, pero ya tú no estás listo. O puede que tú estés listo, pero la inversión no está apropiada. Entonces, si tú ya tienes las oportunidades, las bases, las herramientas para tomar acción hoy en día, simplemente hazlo, que como dice Rodolfo, mañana pueden que surjan otras oportunidades para mejorar la situación en la que estás, sea por un refinanciamiento, un apalancamiento, lo que sea. Pero lo importante es que hagas algo ya desde este momento, educadamente. Bueno, muchísimas gracias, Lucelia. Ha sido un gusto tenerte aquí como representante de Nova Rise Latino. Hemos disfrutado muchísimo de esta entrevista y pues nada, te esperamos verte pronto. Ojalá vengáis a España a hacer un seminario, os recibiremos con mucho gusto y invitaremos a toda la gente que sea posible a conoceros. Sí, muchas gracias por la invitación, y la invitación está abierta para ustedes también. Cuando ya están aquí en Nueva York, pues nos dejan saber y sería un gusto conocerlos en persona. Ojalá que os veamos pronto. Y bueno, a toda la audiencia, pues que sigáis al canal de Nova Rise y que nos deis un buen like a este vídeo, os suscribáis a ambos canales, y a todos los inversores que tengáis una buena compra. Gracias, chaito. Algo así, es que cuando ya estoy como Ángeles, que cuando me meto es como que hablo de largo.